Bien, recuerden que les di tiempo hasta hoy para, obviamente, descargar todo. Hoy sí va a quedar ya todo cerrado. El único que va a quedar abierto, obviamente, va a ser el de respiratorio. El resto de los módulos van a estar totalmente cerrados. Si hay alguien que le haya quedado algo atrasado o algo pendiente, me escribe directamente a mí por privado, no a través del grupo. Vieron que yo siempre les digo que las consultas y todo es mejor canalizarlo a través del grupo. Bueno, acá en el caso que a alguno le haya quedado colgado un módulo y no haya podido acceder, se comunica por privado conmigo como para solucionar esa falta. Después, recuerden que cada uno de los módulos dura un mes. Entonces traten de descargar, a medida que vamos subiendo las cosas, traten de ir guardando los videos, de descargar los archivos, todo, porque ya me tiraron de las orejas, no pueden quedar las cosas abiertas como venimos haciendo hasta ahora. Entonces, lamentablemente, se termina el módulo y como mucho va a tener, se termina un módulo, va a quedar una semana más abierto y después ya se cierra. Traten de ir haciendo todo a tiempo, precisamente para tener todo bien guardado. Igual, Chechi, está todo abierto todavía. Sí, pero estas chicas me escribieron porque decían que no podían entrar. No me acuerdo los nombres. Dos compañeras me escribieron incluso. Una fue Ana, que me dijo que estaba terminando el secundario y no se había podido conectar, pero que se había quedado en el módulo de inflamación y quería saber cuáles eran los que seguían. Y después otra chica también me escribió preguntándome si los tenía descargados, porque no. Cintia, porque no los podía descargar. Bien. No sé. Bueno, entonces, recuerden eso, que no me escriben a mí, que va a ser mucho más directo que con preguntarte a vos. Bien. Hoy ya tenemos que arrancar con la parte de respiratorio y obviamente vamos a ver hoy vamos a ver la parte anatómica de respiratorio. Ya la semana que viene, obviamente, vamos a ver la parte de patologías. Después veremos la parte, obviamente, de fármacos. Y después, y así, como venimos haciendo siempre. Respiratorio. Vamos a charlar un poco entre todos. ¿A dónde arranca el sistema respiratorio? La nariz. Respiramos por la nariz, ¿no? ¿Y por qué tenemos que respirar con la nariz y no respirar con la boca? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué entra mal el aire? No sé. No está mal. Vamos, y el resto, básicamente el sistema respiratorio arranca en la nariz, y la nariz está, obviamente, porque cumple una función importantísima en la respiración. Hola, Miriam. Que no es únicamente para sostener los lentes o para ponerse piercings o traumarse si tengo una nariz muy picuda, lo que sea.
La nariz en realidad cumple una función. Me tienta mucho la risa de Chechi. Obviamente la nariz cumple una función realmente muy importante. ¿Qué cambio de look? A ver el peluqui. Ya, el karate, la karateca. La nariz cumple una función muy importante. Nosotros debemos respirar por la nariz, obviamente, porque adentro de la nariz vieron que tenemos pelitos. Esos pelitos cumplen una función muy importante. La función que van a cumplir los pelitos de la nariz es que van a empezar a filtrar el aire que nosotros respiramos. El aire que nosotros respiramos, a pesar de que no lo vemos, está lleno de partículas, de gérmenes, que lo ideal es que no lleguen, obviamente, a los pulmones. Por lo tanto, los pelitos de la nariz van a cumplir esa función fundamental de empezar a filtrar el aire que nosotros respiramos. También en la nariz se producen los mocos. El moco también sirve para englobar, para atrapar esas partículas, esos gérmenes, que después obviamente van a ser mucho más fácil de eliminar. Entonces fíjense lo importante que es respirar por la nariz. Y otra de las funciones también fundamentales de la nariz es que empieza a calentar el aire que nosotros respiramos. Nosotros respiramos un aire a una temperatura siempre inferior a la temperatura a la cual están los pulmones. Los pulmones aproximadamente están a una temperatura de 36 grados, que es la temperatura nuestra, la temperatura interior nuestra. La mayoría de las veces respiramos un aire que obviamente es inferior a 36 grados centígrados. Y en la nariz también tenemos unas estructuras que se denominan cornetes. Eso después lo vamos a ver muy bien cuando veamos la parte de congestión nasal, cuando se nos tapa la nariz. Y estos cornetes, que son dos estructuras que están en la nariz, van a empezar a calentar el aire para que precisamente cuando llegue a los pulmones, obviamente llegue a una temperatura correcta. Entonces, ¿cómo es la historia? Estos cornetes, de hecho, si ustedes se ponen así, esperen, vamos a hacer, lo hacemos bien. Me pongo la nariz así enfrente con la linterna. Van a ver al espejo, porque si no, no voy a ver nada. Van a ver que hay dos estructuras como unas carnecitas que están ahí adentro del orificio de la nariz. Esos son los cornetes. Y obviamente siempre los van a ver mucho mejor cuando tenemos la nariz tapada, porque están hinchados. Después vamos a ver que mucha gente supone o piensa que se me tapó la nariz porque se me llenó de mocos. La próxima vez que se les tape la nariz, hagan eso, mírense al espejo y van a ver que lo que está tapando la nariz son como unas bolitas, unas estructuras como de carne que están tapando la nariz. Si yo me miro la nariz así, lo voy a ver todo destapado, si no está tapado. Fíjense entonces, ¿por qué tan importante? ¿Por qué tan importante respirar por la nariz y no respirar por la boca? Porque cuando yo respiro por la boca, que seguramente alguna vez nos pasó, que la típica que se te tapa la nariz, no te entra el aire y obviamente el aire va a pasar, tiene que entrar por algún lado, va a ocurrir que obviamente no va a estar tan filtrado ese aire, ni tampoco va a estar a una temperatura tan
acorde, si bien después el sistema respiratorio lo va a seguir purificando, también lo va a seguir calentando, pero es como que perdemos una estación de calentado y de filtrado. Una vez que nosotros, que el aire ya atravesó las fosas nasales, la nariz, va a continuar por la vía respiratoria, que ahora continúa la faringe. Y recuerden que precisamente la faringe es este punto de conexión que obviamente hay entre el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Que obviamente en el aparato respiratorio, el aire, después de haber pasado por ahí, por la faringe, va a continuar hacia la laringe. Que la laringe, si nosotros nos tocamos acá, la típica nuez de Adán, si ponemos los deditos acá y hablamos, vamos a sentir obviamente la vibración. La laringe, que es toda una porción cartilaginosa, es todo cartílago, adentro es donde están precisamente las cuerdas vocales. Y que obviamente necesitamos el paso del aire a través de las cuerdas vocales para que las cuerdas vocales vibren y puedan, obviamente, formar el sonido. Y después con la boca, obviamente, se va a articular la palabra. Porque yo, para poder hablar, necesito de la laringe, que pase el aire, que vibren las cuerdas vocales, y obviamente con la boca, cuando la abro, la cierro, y con la lengua, puedo obviamente articular la palabra. O sea que obviamente necesito de las dos cosas. En realidad, la laringe no va a tener más que una función respiratoria, se ocupa más de la función fonatoria, para poder hablar. Obviamente ese aire después pasa a la tráquea. Y acá vamos a hacer un dibujito. Dibujito, dibujito. Los dibujitos. Nosotros tenemos acá arriba, bueno, obviamente estaba la laringe con las cuerdas vocales y la tráquea que se va a dividir después en los bronquios. Y obviamente los pulmones. Estos bronquios, que se los denomina bronquios principales, también van a ser de conducción, o sea que también van a seguir conduciendo el aire. Y una vez que están adentro, ya del pulmón, se van a empezar a ramificar. Y se van a empezar a ramificar, y cada uno de ellos va a ser, a medida que se va ramificando, como vieron como un árbol, se van haciendo cada vez más finitos, hasta que termina en una especie de globito. Vamos a hacerlo un poquito más grande acá, vamos a hacer de acuerdo de esto ya a medida que se van achicando, van teniendo un menor calibre, son cada vez más finitos, y ya este es el bronquio principal, los primeros más gruesos son los bronquios secundarios, y a medida que se van haciendo cada vez más chiquititos, se van a llamar ahora bronquiolos. Y cada uno de esos bronquiolos más finititos y más chiquititos, al final va a estar precisamente el alvéolo. Obviamente el aire va a ingresar y va a llegar hasta el alvéolo.
¿Y qué es lo que va a ocurrir acá en el alvéolo? Bueno, precisamente una de la parte funcional del aparato respiratorio. La parte más importante de la función del aparato respiratorio, que precisamente es lo que se conoce como intercambio gaseoso. Acá alrededor de cada uno de los alvéolos hay vasos sanguíneos muy, muy finitos, muy chiquititos, y que me van a traer hacia los pulmones, hacia el alvéolo, toda la sangre que ha recorrido ya el cuerpo y que obviamente va a traer dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo van a depositar acá en el alvéolo, y el aire que entró y que llegó hasta el alvéolo va a estar cargado de oxígeno. Entonces va a liberar el oxígeno, el vaso sanguíneo lo va a captar, y ese mismo vaso sanguíneo va a depositar en el alvéolo el dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros expiramos, o sea, sacamos el aire de nuestros pulmones, ahora salió, obviamente hizo el camino opuesto, el aire cargado con dióxido de carbono, que es el residuo, lo que tenemos que sacar, va a ser el camino opuesto, va a volver, y va a salir el aire que nosotros expulsamos, que expiramos, y ahora va a estar cargado de dióxido de carbono, y es en la manera en que vamos a sacar de nuestro cuerpo precisamente ese residuo dióxido de carbono. Entonces, obviamente, vamos a ingresar oxígeno y vamos a eliminar el dióxido de carbono, que es el residuo. Y si nosotros nos fijamos en todo el camino que hace el aire cargado de oxígeno cuando ingresa, nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquios menores, hasta el bronquiolo y el alvéolo, en todo este trayecto básicamente es de conducción, que lo va conduciendo, lo lleva, nada más. Y el único que tiene un efecto que realmente va a producir ese intercambio gaseoso, básicamente es el alvéolo. Entonces podríamos decir que todo el sistema respiratorio está formado por una serie de tubos que conducen el aire, pero la única parte funcional, la única parte que hace algo, es el alvéolo, y que precisamente intercambia gases, incorpora a la sangre el oxígeno para que después la sangre lo distribuya por todo el cuerpo, porque el oxígeno lo va a necesitar cada una de las células de nuestro organismo para poder cumplir sus funciones, así como también necesitaba los nutrientes. También ahora, de la misma manera, a través del torrente sanguíneo, se va a distribuir el oxígeno. Pero también esa sangre va a cargarse ahora, después de haberla dejado en cada una de las células, va a cargarse de los residuos, que en este caso obviamente es el dióxido de carbono, y precisamente a través de la respiración, ese residuo lo va a ser eliminado. Y esto es lo que se denomina intercambio gaseoso. Ahora,
Anatómicamente y también fisiopatológicamente, o sea, con respecto a las enfermedades, nosotros vamos a poder Me voy a diferenciar. conectar a través de la compu. El celular lo tengo sin batería. Ahí me conecto. Dale. Vamos a diferenciar el Esperen que vuelva a entrar. Bien, ya volvió. Fisiopatológicamente, o sea, con respecto a las enfermedades, vamos a ver que el sistema respiratorio, pero lo vamos a ver que está dividido en alto, que está obviamente compuesto por la nariz y por la faringe, o sea, en la garganta. Y laringe. En cambio, el sistema respiratorio bajo va a estar formado por la tráquea, los bronquios y los pulmones. Y a su vez, vamos a ver que los pulmones van a estar formados por los bronquios pequeños, por los bronquiolos y los alvéolos. ¿Por qué es importante básicamente esta división, sobre todo en alto y bajo? Porque obviamente la patología no es lo mismo que se me afecte la nariz y hasta acá la faringe o la laringe, que se afecte la tráquea, los bronquios o los pulmones. Con respecto a la nariz, obviamente que es lo más frecuente, lo más común y que a todos nos ha pasado en algún momento, obviamente lo más frecuente es la congestión nasal, tanto en faringe como en laringe, lo más probable es que ocurra una angina, que en realidad el nombre técnico es o faringitis o laringitis. En cambio, ya cuando el problema ataca a la tráquea o a los bronquios o a los pulmones, ya es porque pasó un poco más. Obviamente, también, o sea, las patologías más frecuentes con respecto a lo que son los bronquios, tenemos obviamente la bronquitis y el asma. Y en los pulmones, quizás la patología más frecuente es la neumonía. Puede haber otras cosas, obviamente, pero que después también vamos a ver qué diferencias hay. Y obviamente también vamos a tener toda la patología que está relacionada con el tabaquismo, que obviamente puede afectar los bronquios. El tabaquismo siempre me va a afectar la vía respiratoria baja, que siempre vamos a hablar de lo que se conoce como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que acá obviamente el nombre nos está sugiriendo que podría ser algo que está en el pulmón, pero la realidad es que está acá en los bronquios, en algunos casos, lo que se conoce como bronquitis crónica.
o precisamente acá en el alvéolo, lo que se conoce como enfisema. Obviamente eso después lo vamos a ir ampliando. Otra de las cosas que también es muy frecuente de vía respiratoria, obviamente son los estornudos y la tos. Y obviamente la tos, perdón, los estornudos, siempre el origen de los estornudos es en la nariz. Por eso, básicamente, los estornudos me va a estar siempre hablando de lo que es algo que está afectando la vía respiratoria alta. En cambio, la tos, que tanto la tos como los estornudos, no es otra cosa que un mecanismo de defensa en el cual el cuerpo va a reaccionar para tratar de sacar algo que está molestando en la zona. Acá en el caso de la tos, se puede originar tanto en la laringe como en la faringe, acá en la garganta, sobre todo una tos seca, no productiva, sin esputo, sin mucosidad, pero también se puede originar en los bronquios o en el mismo pulmón. Tanto los estornudos como la tos van a ser, es algo mecánico para tratar de eliminar algo que está molestando. De hecho, vieron que los estornudos, que es lo más común, que empieza a picar, a picar, a picar en la nariz, y enseguida empezamos a estornudar. Es porque algo está molestando ahí. Y con la tos, básicamente, ocurre más o menos lo mismo. Esto es algo bastante simplificado. Ahora ya se nos está terminando, ya me apareció el cartel que ya se está por cortar. Después, cuando volvamos en la segunda reunión, vamos a ver un pequeño videíto que después obviamente también va a estar subido ahí en el aula, con respecto precisamente al funcionamiento del sistema respiratorio. Ahora, antes de que se nos corte y quede acá hablando yo sola, lo vamos a cerrar y ni bien se termine. Bueno, Chichi, anda tranqui, no hay problema. Nos vemos el viernes, que tengas una linda semana. Vamos a ejercitar. Ahora Salud. después vemos, les aviso por el grupo cuándo nos podemos volver a unir. En un ratito nos vemos.